Seguimos con Caracú en esta parte del programa que queremos adentrarnos a lo que es la edición de obras. ¿Cuál es el propósito que se tiene? ¿Cuál es la inversión que se hace semestral, anualmente en municipios, por parte de la administración de las intendencias, por parte de las gobernaciones, por parte de las ciudades realmente, que destinan miles de millones de guaraníes a obras, a infraestructuras, a palacetes municipales, a corrales de toros inclusive, Juanqui, que decimos, ¿cuál es el aporte real que le da esto a su gente, a la ciudad? ¿Cuál es el aporte real que responde a cubrir una necesidad de esa parte de la zona geográfica del país? Porque finalmente las obras tienen que apuntar a eso, tienen que apuntar a resolver un problema o una necesidad de la sociedad o de una parte de la sociedad como para finalmente mejorar la calidad de vida. Cosa que en el recorrido que vamos a empezar a hacer hoy vamos a dejar en evidencia que no es del todo así, Juanqui. Y yendo un poco más a la realidad de Asunción, donde de un tiempo a esta parte vemos grandes obras de infraestructura vial, o al menos las presentan así como si fueran las soluciones al problema del tráfico, a la posibilidad de movernos más rápido dentro de la capital. En realidad, según nos cuentan tres expertos del rubro, del rubro urbanístico, en realidad no es así. En realidad estas obras lo único que están haciendo es solucionar de forma parche algún problema que tenemos y amplificarlo en otro punto. Y hay todavía algo más grave: estamos vaciando Asunción porque estamos ofreciendo facilidades, entre comillas, para movilizarse, y con esto se facilita que la gente decida irse de la capital porque los precios se están inflando. Precios que ya dijimos en otras oportunidades, recuerden, están siendo inflados también por la presencia del crimen organizado en el negocio inmobiliario. Vamos a hacer este recorrido por obras. Obras de papel es el título que le decidimos poner a este material aquí en Caracú. Puentes, superviaductos, palacetes municipales, hasta ruedo para corridas de toros en el que se invirtieron 200 millones de guaraníes en General Brugués. Obras que se construyen sin pensar en el bienestar de la gente y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sino ¿para qué sirven? Y sí, para sacarse fotos y ser mencionados en los discursos. Pero intentemos separar un rato el discurso y pensar realmente cuál es la prioridad que se le está dando a las construcciones en los últimos años. ¿Por qué es que vemos aparentemente que siempre hay algún tipo de construcción a nuestro alrededor, pero cuando termina el periodo de obra no se nota mucho el impacto del desarrollo en la vida social? Obras que se adapten a la gente, que se piense con la visión de una ciudad que pueda ofrecer, desde una mejor movilidad hasta una mejor calidad de vida a sus propios habitantes. ¿Es tan difícil planificar un futuro así? ¿O tenemos que resignarnos eternamente a que las adjudicaciones y las obras sean siempre para el beneficio de los amigos del poder y sus empresas? No hay que ir muy lejos para encontrarnos con el fallido Metrobús, que hasta hoy no tuvo una sola consecuencia penal, y miles de paraguayos quedaron en la mismísima nada como consecuencia de esa mega obra, que, entre paréntesis, también dejó con megas deudas a comerciantes y cientos de negocios cerrados. Los ciudadanos no somos las únicas víctimas en torno a obras que se construyen pero para destruir la armonía de una sociedad que busca constantemente y a los tumbos reencauzarse. El medio ambiente es otra de las principales víctimas en esta historia con ciclo de loop interminable. Más que una sensación, la realidad es que no se piensa en favorecer la diversidad en lugares de esparcimiento y en la conservación de nuestros árboles y espacios verdes. Un superviaducto fue construido con paneles laterales y no tardó mucho tiempo en convertirse en trampas para aves, y de su utilidad nadie sabe ni conoce. El problema es justamente ese. No solo se ignora la realidad de las ciudades, sino que se invierte, por decirlo de una forma menos gravosa, en obras e infraestructuras que muchas veces son innecesarias. Representan un gasto altísimo, perjudican a los pobladores y, como si eso no fuera suficiente, también quedan
inconclusas. En el 2019, el intendente de Capitán Miranda, Basilio Gura, quiso destinar 2.400 millones de guaraníes para construir un palacete municipal de 4 pisos. Lo detuvieron los vecinos, que reclamaron que durante su administración cerraron escuelas de danza y patinaje y no se invertía en algo acorde a la realidad y a la necesidad de la gente. Hablemos del puente de Ñandutí. Cuenta la leyenda que hasta el día de hoy no se vio una sola persona cruzar por ese puente que une el Parque Ñuguazú y el Comité Olímpico Paraguayo, y que costó más de $2 millones. La empresa mimada del gobierno de Mario Abdo, Engineering S.A., fue la encargada de ejecutar la obra. La propia Dirección de Auditoría Interna del MOPC comprobó que existió una falta de planificación y previsibilidad a la hora de evaluar el proyecto. Es decir, no se tuvo en cuenta absolutamente si era factible de cumplir con su función y de si era una obra necesaria. Literalmente tiraron $2 millones al tacho. Por supuesto que esto se hizo con una excusa, y la excusa perfecta fue que ese puente peatonal sería una especie de símbolo patrio y emblema de los Juegos Sudamericanos ODESUR del 2022. La alegoría al Ñandutí y todo el cuento del atractivo para las delegaciones y su supuesta utilidad para que pudiesen cruzar de un lado al otro. Sin lugar a dudas, la empresa Engineering S.A. es uno de los proveedores mimados del gobierno de Mario Abdo Benítez. Lugar que uno va, lugar que encuentra el logo de Engineering, y no es un chiste. Engineering fue beneficiada con 65 licitaciones en lo que va de la actual administración del Ejecutivo. Probablemente al momento de la emisión de este programa ya se haya adjudicado con nuevas obras. Tampoco es chiste. Por el momento, la cifra a la que llega en contratos con el Estado paraguayo es de más de 271.170 millones de guaraníes, lo que sería algo así como $40 millones. La Contraloría General de la República confirmó en 2 auditorías que la pasarela tuvo ítems sobrefacturados. El incremento que nunca debió darse fue de más de 3.000 millones de guaraníes. Ya da para el recreo de los muchachos. Dentro de las conclusiones en el informe de Contraloría se encuentra que el MOPC permitió que se ejecuten obras que incumplían con la norma paraguaya. Permitió que se modifique la adjudicación sin mediar un convenio modificatorio que autorice la ejecución de esos trabajos, y ejecutó una obra con un aumento indebido del contrato que fue modificado durante el proceso. Seguimos en Caracú, estábamos viendo la primera parte de este material que llamamos Obras de Papel. Primeramente, un pequeño recorrido que hicimos por algunas obras en el interior del país, en las que, lejos de preocuparse por las necesidades reales de sus ciudadanos, algunos intendentes decidieron hacer obras variopintas, por decir de alguna forma, que en realidad satisfacen, la necesidad de absolutamente nadie, si vamos a ser reales, y esto sin tener en cuenta las obras que ni siquiera se realizan y para las cuales se desembolsa mucho dinero. Pero también hablamos con Pablo Callizo, ingeniero, el actual concejal municipal de Asunción, con el arquitecto Jorge Rubiani y con Kevin Goetz sobre las obras que hay en Asunción y que se están multiplicando, pero que en realidad no responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Y presten atención que nos involucramos con gente que sabe, para decir, buscamos la opinión de gente que sabe, un arquitecto, un ingeniero, un geólogo, para que no sea mera opinión de periodistas que de repente no están tan inmiscuidos, metidos en el tema. Pero estamos hablando de obras de papel. ¿Y por qué obras de papel? Porque vemos que en los planos pueden estar correctos, que en el estudio que se hace puede tener incluso un lindo dibujo, una linda pinta, una linda proyección, pero que en la realidad no responden a una necesidad de la gente, no responden a una necesidad de ese sector de la sociedad en el que se invierte para construir palacetes municipales, decíamos en este recorrido por el interior del país, corrales para toros, cuando vemos puentes, viaductos. ¿Cuál es la problemática que realmente están solucionando con eso? O en viceversa la pregunta, ¿están realmente solucionando algún tipo de problemática con las obras y con los miles de millones de guaraníes que se invierten en ellas, Juanqui? Exactamente. A la vuelta a la pausa, atención, porque a la vuelta a la pausa vamos a seguir escuchando a estos profesionales
del ámbito urbanístico y en particular mucha atención a lo que va a decir el arquitecto Jorge Rubiani en la vuelta a la pausa. Él habla de una clientela, que no estamos hablando de la clientela de los sectores más necesitados, de esa clientela que muchas veces la gente asocia la necesidad económica con el clientelismo. No, estamos hablando de una clientela a nivel premium, que está hablando el arquitecto Jorge Rubiani, una especie de camarita, lo que pasaba en Argentina con la camarita de la construcción. El arquitecto Rubiani dice que también pasa en Paraguay. No se olviden de seguirnos en redes sociales, pues ya van a ver a lo largo del programa. Edición se va a encargar de poner todas las formas de contactar con nosotros, así que no se olviden de contactar con nosotros. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con la parte final de esta edición de Caracú.